Cenizas y alas. Volumen segundo. Lo que el fuego no pudo quemar. No todas las heridas se cierran. Algunas se convierten en puertas. Capítulo 1. El regreso del pasado. Hay cosas que uno cree haber dejado atrás. Valeria Ramos tenía 23 años, una maestría a medias, un laboratorio que amaba más que a cualquier lugar en el mundo, y la certeza construida ladrillo a ladrillo durante 4 años de que era libre. Fue una certeza que duró exactamente hasta el martes, en que su padre la llamó. No fue el número de su padre el que apareció en la pantalla. Era un número desconocido, con la clave de su ciudad natal. Valeria lo miró durante 3 timbrazos completos, con el pulgar suspendido sobre el botón de ignorar. El cuarto timbrazo la venció. «Bueno, Valeria». La voz de su padre sonaba distinta, más vieja, como si alguien hubiera ajustado hacia abajo una perilla que antes estaba en un volumen que a ella nunca le había gustado. Necesito que vengas». Silencio. ¿Qué pasó? Una pausa larga. El tipo de pausa que no contiene palabras, sino el esfuerzo de encontrarlas. «Estoy enfermo, mija». «Mija». Hacía 4 años que no escuchaba esa palabra de su boca. Valeria cerró los ojos. A través de la ventana del departamento, la ciudad seguía moviéndose, indiferente y ruidosa. Un camión frenó abajo. Alguien tocó el claxon. La vida ordinaria, ocurriendo sin permiso mientras el suelo volvía a moverse bajo sus pies. ¿Qué tan enfermo? Otra pausa. Bastante. Lo habló con Daniela esa noche. Las dos sentadas en el suelo de la sala, con una pizza a medias entre ellas y la lámpara de piso haciendo ese resplandor cálido y torcido que tenía desde que Valeria la había dejado caer accidentalmente en la mudanza. «No tienes que ir», dijo Daniela. «Lo sé. Y si vas, no tienes que quedarte. Lo sé. Y si te quedas, no significa que lo perdones». Valeria mordió un pedazo de pizza sin saborearlo. «¿Cómo sabes exactamente qué decir siempre?» «Medicina. Nos enseñan a hablar con gente en crisis». Daniela la miró de lado. «Aunque en tu caso también funciona la amistad de 4 años». Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «No sé qué voy a encontrar allá». «Yo sí sé qué vas a encontrar». Daniela recogió el último pedazo de pizza con la tranquilidad de alguien que dice una verdad obvia. A tu padre enfermo, a tu madrastra resentida y a tu hermanastra siendo ella misma. La pregunta no es qué vas a encontrar. La pregunta es quién vas a ser tú esta vez. Valeria pensó en eso toda la noche. Capítulo 2. El tren de las 6. Esta vez no era un autobús de las 6 de la mañana escapando hacia la libertad. Era un tren de las 9, un miércoles, volviendo a un lugar que ya no era su casa pero que cargaba su nombre en todas partes. Valeria fue con una sola maleta de mano, deliberadamente pequeña, una señal para ella misma. No te quedes más de lo necesario. Llevaba también su laptop, 3 artículos académicos que tenía que revisar para el doctor Fuentes y la carta que nunca había enviado. La había escrito 3 años atrás, a las 2 de la mañana, después de un sueño en que su madre aparecía y le preguntaba si era feliz. En la carta le decía a su padre todo lo que no había podido decirle en el cuarto lavandería porque solo tenía 17 años y la rabia no alcanzaba para las palabras precisas. Ahora tenía 23 y palabras de sobra. Nunca la había enviado porque no estaba escrita para él. Estaba escrita para ella. La leyó en el tren, una vez, y la dobló de vuelta. Llegó a la ciudad natal cuando el cielo estaba empezando a ponerse anaranjado. La casa se veía más pequeña. «Eso siempre pasa», pensó Valeria mientras el taxi se detenía frente a la reja. «Los lugares que nos hicieron daño se ven más pequeños cuando volvemos con más vida encima. Como si el dolor que proyectaban dependiera de nuestra incapacidad de crecer, y una vez que crecimos, la proyección se redujera a su tamaño real». La reja de hierro seguía igual. El jardín estaba descuidado de una manera que 4 años atrás no hubiera estado. Valeria había sido quien lo regaba. Tocó el timbre. Pasos adentro. La puerta. Y entonces Marta. 4 años. Marta también había envejecido, aunque de un modo que la hacía ver más afilada, no más suave. Tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y la boca, y la manera en que miró a Valeria, de arriba a abajo y de vuelta, era la misma de siempre, un inventario rápido buscando algo que criticar. No encontró nada que le gustara encontrar. Valeria llegaba con su maleta pequeña, su título enmarcado en la mochila, y 4 años de vida construida desde cero. Se veía bien. Se veía, lo supiera Marta o no.
exactamente como alguien que no necesita nada de esta casa. Valeria, dijo Marta, sin bienvenida, solo el nombre como una frontera establecida. Marta. Mismo tono, misma precisión. ¿Dónde está mi padre? Capítulo 3. El hombre que era su padre. Eduardo Ramos estaba en el cuarto principal, en la cama, con el aspecto de alguien que ha perdido una batalla con su propio cuerpo. Enfermedad coronaria. Eso fue lo que le explicó Marta en el pasillo, con la voz de quien recita una lista de supermercado. 2 infartos pequeños, el corazón trabajando al 60% de su capacidad, medicamentos costosos, reposo, dieta, seguimiento médico. Valeria escuchó con la parte de su cerebro que era ingeniera biomédica, segunda en su generación, asistente de investigación del Laboratorio de Electrofisiología Cardíaca del Dr. Fuentes. La ironía no se le escapó. Su padre tenía una enfermedad del corazón, y ella, precisamente ella, era quien había pasado los últimos 2 años estudiando cómo reparar corazones. El universo, pensó, tiene un sentido del humor completamente retorcido. Su padre la miró desde la cama con ojos que reconocía y que al mismo tiempo eran nuevos. Los ojos de alguien que ha estado cerca de morir y ha regresado con preguntas que antes no sabía que tenía. «¿Llegaste?», dijo. «Llegué». Se quedaron así un momento. 2 personas con 4 años de silencio entre ellas y un vocabulario insuficiente para cruzarlo. «¿Cómo estás?», preguntó su padre. «Bien». Y era verdad. Esa era la parte que todavía la sorprendía. Era verdad. «Estoy muy bien, papá». Algo en la cara de su padre se movió. Un músculo cerca de la mandíbula. Una tensión que cedía. «Me alegra», dijo. Y también eso, reconoció Valeria, era verdad. No era suficiente. 4 años de silencio, 8 de mirar para otro lado, una infancia de ausencia disfrazada de presencia, no se resolvía con «por me alegra», pero era un comienzo. Y Valeria, que había aprendido a construir cosas desde los cimientos, sabía lo que valía un buen comienzo. Capítulo 4. Sofía. La encontró en la cocina. Sofía tenía ahora 27 años y había acumulado, en ese tiempo, un título universitario mediocre que no usaba, 3 relaciones fracasadas de las que Valeria se enteró por la tía Lucero y un feed de redes sociales que había crecido moderadamente gracias a que había encontrado un nicho de contenido sobre decoración de interiores. Estaba parada frente a la cafetera cuando Valeria entró y el momento en que se miraron fue exactamente tan incómodo como ambas sabían que iba a ser. «Hola», dijo Sofía. «Hola». La cafetera burbujeó, un sonido absurdamente cotidiano para un momento tan cargado. «¿Quieres café?», preguntó Sofía. Valeria la estudió. Buscó la crueldad de antes, el filo disfrazado de terciopelo, la sonrisa calculada, y la encontró, sí, pero reducida, como todo lo que había regresado a su tamaño real. Sofía sin el poder del territorio, sin la madre respaldándola activamente, sin la ventaja de tener a Valeria atrapada, era simplemente una mujer de 27 años que no sabía bien qué hacer con su vida y que probablemente lo sabía. «Sí», dijo Valeria. «Gracias». Sofía sirvió 2 tazas. Las 2 se sentaron a la mesa de la cocina donde tantas veces Valeria había comido en silencio, mirando el plato, contando los minutos. «¿Cómo te fue en la universidad?», preguntó Sofía. Sin ironía esta vez, sin filo. «Bien, muy bien. Estoy en la maestría ahora». Sofía asintió. Miró su taza. «Yo sé que...», comenzó y se detuvo. Volvió a empezar. «Las cosas no fueron justas contigo. Aquí. Antes». Valeria esperó. «Mi mamá». Otra pausa. «Mi mamá tiene sus razones para todo, y yo la seguía porque era lo fácil». Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos por primera vez sin hostilidad. «No es una disculpa, solo es, quería que lo supieras». Valeria bebió su café. No era una disculpa. Sofía tenía razón en eso. Era algo más pequeño y quizás más honesto. Un reconocimiento. El tipo de cosa que cuesta más de lo que parece cuando uno no está acostumbrado a decirla. «Lo sé», dijo Valeria. Y no agregó nada más, porque no había nada más que agregar todavía. Pero tampoco se levantó de la mesa. Las 2 terminaron el café en un silencio que, por primera vez, no estaba armado. Capítulo 5. Rodrigo. Lo conoció el tercer día. Llegó a la casa porque era cardiólogo, 31 años, y el médico de su padre lo había referido para una segunda opinión.
Valeria estaba en la sala repasando los estudios de ecocardiografía de su padre cuando él entró, y la primera cosa que dijo fue: «Esa imagen está al revés». Valeria levantó la vista, lo miró, bajó la vista de vuelta a la imagen. «No está al revés», dijo. «Estoy viendo el eje apical de 4 cámaras desde la perspectiva del ecocardiograma transesofágico. La orientación es correcta para este tipo de estudio». Una pausa. «Tiene razón», dijo él, con una expresión que no era exactamente vergüenza, sino algo más cercano a la sorpresa genuina. «Disculpe, asumí que no sabía lo que estaba mirando, que no era médica». «No soy médica, soy ingeniera biomédica». Valeria extendió la mano. «Valeria Ramos. El paciente es mi padre». Él estrechó su mano. «Rodrigo Meneses. Y acabo de hacer el ridículo de la manera más clásica posible». «Sí». Una pausa. Luego los dos, casi al mismo tiempo, casi sin quererlo, se rieron. No fue un flechazo de película, no fue amor a primera vista ni nada de eso. Fue algo más lento y más real, la clase de conexión que ocurre cuando dos personas inteligentes se reconocen mutuamente en el campo de algo que les importa. Rodrigo era bueno en su trabajo de una manera que Valeria podía evaluar objetivamente, y eso, la competencia, la precisión, el cuidado genuino con que revisó a su padre, le importaba más que cualquier otra cosa. Hablaron durante 2 horas después de la consulta, sentados en la sala con los estudios extendidos entre los dos, discutiendo el protocolo de tratamiento, los riesgos, las alternativas. Valeria hacía preguntas que le obligaban a pensar, y él respondía sin condescendencia, tratándola como el par técnico que era. Cuando se fue, su padre la miró desde el sillón con algo en la cara que Valeria tardó un momento en identificar. Orgullo. Su padre la estaba mirando con orgullo. Era tarde, demasiado tarde para muchas cosas. Pero también, descubrió Valeria mientras apartaba la vista, no del todo. Capítulo 6. Marta al final. La conversación que no había buscado llegó de todas formas. Era la última noche antes de que Valeria regresara a la capital. Encontró a Marta en el jardín descuidado, sentada en la silla de hierro que siempre había sido la silla de nadie, mirando la oscuridad con una expresión que Valeria no le había visto nunca. Derrota. Valeria consideró pasar de largo. No lo hizo. Se sentó en la otra silla. Las dos miraron el jardín en silencio durante un momento que se extendió más de lo que esperaba. «¿Por qué?», dijo Valeria finalmente. Sin preámbulo, sin acusación en la voz. Solo la pregunta, honesta y directa. «Nunca lo entendí. ¿Qué ganabas con hacerme la vida imposible?». Marta no respondió de inmediato. Valeria pensó que quizás no respondería en absoluto. Pero entonces, «Miedo», dijo Marta, y la palabra sonó extraña en su boca, como un idioma que no hablaba bien. «Tu padre te adoraba. Antes de que yo llegara, antes de que me necesitara, te adoraba. Y tú eras tan...». Una pausa. «Tan capaz, tan completa. Una niña de 9 años más entera que yo a los 30. Valeria la miró. «Me dabas miedo», continuó Marta, con la voz de quien confiesa algo que no ha dicho en voz alta antes, y el miedo en mí siempre se convirtió en otra cosa. El jardín descuidado, las flores muertas que Valeria habría regado. No era una disculpa. Era peor y era mejor al mismo tiempo. Era la verdad. «Una niña de 9 años», dijo Valeria despacio, «no debería darle miedo a nadie. Y si lo da, el problema nunca fue la niña». Marta no respondió, pero asintió. Un movimiento pequeño, casi invisible. El tipo de asentimiento que cuesta más que cualquier palabra. Valeria se levantó. «Cuide a mi padre», dijo. «Eso es lo único que le pido». Y entró a la casa por última vez. Capítulo 7. El tren de vuelta. La mañana del regreso amaneció con lluvia fina. Valeria hizo su maleta pequeña, la misma de siempre, señal de siempre, y desayunó sola en la cocina porque nadie más se había levantado todavía. Hizo café, 2 tazas. Se tomó una y dejó la otra en la mesa, frente a la silla de Sofía. Antes de salir, subió al cuarto de su padre. Lo encontró despierto, mirando el techo con la expresión de los que tienen tiempo de sobra para pensar y no saben todavía si eso es un regalo o un castigo. «Me voy», dijo Valeria desde la puerta. Su padre la miró. Valeria hizo una pausa, una larga, del tipo que ya conocía. «Estoy orgulloso de ti». Otra pausa. «Sé que no tengo derecho a estarlo. Sé que no me lo gané. Pero lo estoy». Valeria sostuvo esa frase. La pesó. Era verdad que no se lo había ganado.
Era verdad que el orgullo sin el trabajo previo no valía lo mismo, pero también era verdad que ella ya no necesitaba que él se lo hubiera ganado. Ya no necesitaba su orgullo para saber quién era. Eso, descubrió, era lo que cambiaba todo. «Ya lo sé», papá dijo. «Y está bien». Se acercó, lo besó en la frente, brevemente, como se besa a alguien con quien se tiene una historia complicada y un futuro incierto pero posible. «Llámame si necesitas hablar de los estudios. Conozco gente en el hospital de investigación que puede ayudar». ¿Solo de los estudios? Una pausa. También de otras cosas. Valeria recogió su maleta. Despacio. Su padre asintió. Despacio. En el andén, mientras esperaba el tren, Valeria sacó el teléfono. Tenía un mensaje de Rodrigo. ¿Llegó bien a casa? Quedé pensando en lo que dijo sobre las válvulas bioprotésicas. Tiene razón en el punto del gradiente de presión. ¿Le importaría si seguimos hablando del tema? Valeria sonrió. Respondió. No me importa, pero advierto que tengo muchas opiniones. La respuesta llegó en 30 segundos. Cuento con eso. El tren llegó puntual. Valeria subió. Encontró su asiento junto a la ventana. Acomodó la maleta pequeña en el compartimento superior. Mientras el tren comenzaba a moverse y la ciudad natal fue quedando atrás más pequeña que antes, siempre más pequeña, Valeria abrió su laptop. Tenía 3 artículos por revisar. Una presentación para el doctor Fuentes el viernes, una solicitud de beca para el doctorado que tenía que terminar antes de que terminara el mes. Un doctorado. Había empezado a pensarlo como una posibilidad, ahora lo pensaba como un plan. Abrió el documento, leyó el primer párrafo, lo borró. Empezó de nuevo. Mi investigación se centra en el desarrollo de dispositivos de asistencia cardíaca de bajo costo para poblaciones con acceso limitado a tecnología médica especializada. Pensó en su padre en la cama, en el corazón trabajando al 60%, en todos los padres, en todos los corazones, en todas las personas en ciudades pequeñas con médicos limitados y tecnología insuficiente. Pensó en para qué servía saber lo que sabía si no se usaba para algo. Siguió escribiendo. Afuera, la lluvia iba cediendo. Entre las nubes apareció un trozo de cielo azul, tentativo, como algo que prueba si el mundo está listo para recibirlo. Valeria lo miró un momento. Luego volvió a la pantalla. Había trabajo por hacer. Epílogo. 3 años después. La presentación fue en Ginebra. Valeria Ramos, doctoranda en Ingeniería Biomédica, investigadora asociada del Laboratorio de Electrofisiología Cardíaca, presentó en el Congreso Mundial de Dispositivos Médicos un prototipo de válvula cardíaca bioprotésica de bajo costo que su equipo había desarrollado durante 2 años y que, en los ensayos preliminares, mostraba resultados que hicieron que 3 instituciones internacionales levantaran la mano para financiar la siguiente fase. Rodrigo estaba en el público. No porque fueran pareja, aunque lo eran desde hacía año y medio, de la manera en que 2 personas ocupadas y complicadas logran ser pareja, con mucha comunicación y muy poca dramaturgia, sino porque había volado desde México específicamente para estar ahí. Cuando Valeria bajó del podio, él le dio un café. ¿Cómo sabías que necesitaba uno? Llevas 3 días sin dormir bien. Tu porcentaje de café es directamente proporcional a tu agotamiento. Me estás monitoreando. Te estoy conociendo. Le sostuvo la mirada. Es diferente. Valeria bebió el café. Era diferente. Tenía razón. Esa noche, desde la ventana del hotel con vista al lago, Valeria llamó a Daniela. ¿Cómo estuvo?, preguntó Daniela desde el otro lado, con el ruido del hospital de fondo porque siempre había ruido de hospital en el fondo. Bien, muy bien. Una pausa. 3 instituciones quieren financiar la segunda fase. El grito de Daniela del otro lado fue tan agudo que Valeria tuvo que separar el teléfono de la oreja. Te lo dije. Desde segundo año te lo dije, Valeria Ramos. No me lo dijiste en segundo año. Lo pensé muy fuerte. Cuenta igual. Valeria se rió. Una risa larga y genuina y sin reservas, la clase de risa que solo se tiene con la gente que te conoce de verdad. ¿Cómo está tu papá?, preguntó Daniela cuando ambas se calmaron. Mejor. Rodrigo ajustó el protocolo el mes pasado. Está al 78% de función cardíaca. Una pausa. Me llamó el martes para preguntarme cómo iba la presentación. ¿Y? Y hablamos 40 minutos. Silencio del otro lado. Del tipo cálido. Valeria. Lo sé. Son 40 minutos más que antes. Lo sé, Dani. El agua afuera brillaba bajo las luces de la ciudad.
un reflejo quieto, sin olas, de algo enorme y profundo. ¿Eres feliz?, preguntó Daniela, la pregunta más simple y más verdadera que le podía hacer. Valeria pensó. No pensó en el Congreso, ni en el prototipo, ni en las instituciones. No pensó en su padre mejorando, ni en Rodrigo con el café, ni en Ginebra. Pensó en una niña de 9 años en unas escaleras, apretando el barandal, mirando hacia abajo a una mujer que le traía un osito de peluche y sonreía sin los ojos. Pensó en el cuarto lavandería, en los libros debajo del colchón. Pensó en el autobús de las 6 de la mañana. Pensó en todo el camino. Sí, dijo Valeria, y la palabra sonó exactamente a lo que era, la verdad más trabajada y más ganada de su vida. Soy feliz. Y en Ginebra, con el lago brillando afuera y el café enfriándose en la mesa y el trabajo del mañana esperando con paciencia en la carpeta abierta de la laptop, Valeria Ramos, la niña del cuarto lavandería, la chica del autobús de las 6, la mujer que había elegido vivir, cerró los ojos un momento, solo un momento, para sentirlo, para no dejarlo pasar sin sentirlo, y luego los abrió, volvió a la laptop y siguió adelante, como siempre, como había aprendido, como nunca iba a dejar de hacer.